continuación de este libro, el cual vamos a terminar hoy. Próxima semana ya empezaremos algo nuevo, totalmente distinto. Y estuvimos hablando de qué la semana pasada. ¿Lo recordamos? Tic-tac, tic-tac. La resurrección. Bien, estuvimos viendo la resurrección. Estuvimos viendo, ¿verdad?, esas últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Estuvimos viendo cómo se le desciende de la cruz. Y estuvimos viendo también esa escena, ¿verdad?, de esa peña donde fue el Señor Jesucristo depositado por José de Arimatea. También estaba Nicodemo por ahí. Estuvimos viendo todas esas teorías que iban surgiendo en contra de la realidad, la verdad absoluta de esa muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y yo quiero comenzar haciendo una pequeña reflexión. A lo largo de todas estas lecciones que hemos estado viendo, ¿creéis que el Señor Jesucristo fue cuidadoso a la hora de preparar a los discípulos para este momento justo? Para este momento que estamos viendo ahora. Y el Señor Jesucristo se preocupó de ellos, les instruyó adecuadamente, estuvo pendiente de enseñarles que esto iba a ocurrir. Sí, Sí, dicen por aquí. sí, incluso les advirtió lo que iba a suceder con ellos. Ujú. Sí, a este cuidado que tuvo el Señor Jesucristo, a esta advertencia, a esta instrucción que tuvo el Señor Jesucristo, hablándoles de que Él iba a padecer, ¿verdad?, de los principales sacerdotes, de los ancianos, que iba a morir, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día. Si a eso le añadimos el testimonio del centurión romano, ¿verdad?, que dijo verdaderamente este era el justo, que vimos también la semana pasada cómo comprobó, ¿verdad?, ese soldado que el Señor Jesucristo había fallecido. Si tenemos en cuenta también la palabra de las mujeres, estuvimos viendo el otro día, ¿verdad?, las primeras que vieron al Señor Jesucristo resucitado, esas mujeres que fueron a testificar a los discípulos de esa resurrección del Señor Jesucristo. Pregunto, ¿por qué tuvieron los discípulos tanta dificultad a la hora de entender esta realidad de la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Por qué creéis? Por miedo, dice por ahí. Pero quizás no tenían tan claro, ¿no? Lo que se venía. Pero hemos estado hablando de muchas advertencias, ¿no? Hemos estado hablando de esa instrucción, de ese testimonio de las mujeres, o sea, de muchas cosas en las cuales ellos les deberían haber abierto los ojos a esa realidad. Sí, en parte es lo que dice. Espera, que estaba terminando Guisado, que le has dejado de días. Sí. Y yo digo, ¿no? El no aceptar la realidad, ¿no? Lo que podía suceder. Y al ver los milagros, ellos quizás no podían creer o tener claro lo que le esperaban realmente. Y eso, aparte del temor de que le pudiera pasar, podría que al final dice, ¿no? Pero incluso le dice que como que renunciara a eso, ¿no? Y que se echara para atrás. Entonces, algo que no podían aceptar. No podían aceptarlo, ¿vale? Pero la cuestión es el por qué no podían aceptarlo, Marvin. De parte de lo que digo Pablo a los precios que para el inconverso es la pura es crecer, pero ellos creer en la resurrección sin el Espíritu Santo, por eso Cristo les dice esperadme aquí. Bueno, pero tampoco le podríamos entender que los discípulos en ese momento, pese a que no había recibido el Espíritu Santo, poder los colegiales, unos inconversos, no habían recibido una instrucción de 3 años con el Señor Jesucristo. Pero también los profetas tampoco entendieron. Bueno, los que profetizaron, Y es lo que se dijo Cristo, y es lo que dice Pablo al final. Ahora nosotros lo entendemos porque estamos del otro lado. Si hubiéramos estado ahí tampoco. en eso estoy de acuerdo contigo. Sara. Yo creo que los éticos cabían y con la mentalidad de que Cristo iba a ser el Mesías, que ellos lo pegaban como rey y todos solo entendían que tenía que ir a la cruz porque ellos pensaban que tenían que establecer el reino en ese momento. Eso estuvimos hablándolo también, ellos esperaban ese reino mesiánico en ese momento. Vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de esto. Michael, ¿puedes ir buscando, por favor? Mateo 28, 17. Hermano, ¿lo quieres? Bueno, pasa nada, luego a la vuelta. Deyanira, por favor. Marcos 16, 14. Por ahí Ismenia. Lucas 24, 12. Y te quedas ahí, por favor, en Lucas 24, 12, que te voy a pedir leer un par de pasajes más, ¿vale? ¿Qué nos dice Mateo 28, 17? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero algunos dudaban, ¿eh? Estamos aquí en el momento, en la gran comisión,
aquí en el monte de Galilea, luego en los versículos siguientes, versículo 19, habla de esa gran comisión, todavía la habían visto, pero algunos dudaban. ¿Qué dice de Yanira Marcos 16:14? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su integridad y dureza de corazón, con que no habían creído a los que le habían visto resucitar. Señor Jesucristo le reprocha que, aparte de la instrucción que ellos habían recibido, no habían creído a aquellos que visualmente lo habían visto resucitado, y le reprocha esa incredulidad. ¿Qué dice Lucas 24:12? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bien, 21 al 24, también de ese mismo capítulo de Lucas 24. Pero nosotros esperábamos que era el que habría de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, voy que ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Veamos aquí en este texto que ha leído Ismenia, que habla un poco de lo que ha comentado Sara antes, ¿verdad? Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora ha muerto y ya lleva 3 días en el sepulcro, y luego habla también de ese testimonio de las mujeres. Y por último, versículo 37 de ese mismo capítulo 24. Seguimos. Está claro que los discípulos estaban en incredulidad, ¿vale? Hemos visto, ellos les había costado, ¿verdad?, el coger y entender que el Señor Jesucristo tenía que morir y tenía que resucitar. Sin embargo, hubo un cambio en ellos, porque pasaron de esa incredulidad, de esa duda, de este momento de ellos no eran capaces, ¿a qué pasaron? Al regocijo y a la confianza. ¿Qué les hizo hacer ese cambio? ¿Qué les hizo el cambiar? ¿Qué creéis? La aparición. Exactamente, es decir, ver al Señor Jesucristo resucitado. El ver al Señor Jesucristo resucitado les hizo pasar de ese desaliento, duda, a la convicción y a la confianza en Dios y en sus propósitos. El Señor Jesucristo confirmó, afirmó a sus discípulos cuando se presentó ante ellos resucitado, y reforzó la prueba de la verdad de la resurrección. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando se presentó ante ellos? ¿A qué les invitó? A que lo mirara, que palpara. Exactamente, aparte de mirarle, a que le tocaran, ¿verdad? Poner vuestra mano en los agujeros en mis dedos, meter vuestra mano en mi costado, ¿verdad? El Señor Jesucristo les hizo con ellos, ¿qué más? Comió, ¿verdad? Hizo que comieran con ellos para ver que era una resurrección corpórea, es verdad que él estaba allí con un cuerpo glorificado, pero una resurrección corpórea. Hay que tener en cuenta que, a excepción de la aparición con María Magdalena, Pedro, que se ha comentado antes, y Santiago, el resto de apariciones fueron a grupos, en algunos casos numerosos. Hablamos la semana pasada, primero había 10, luego 11, luego más de 500, habla el apóstol Pablo, a la vez. Cogieron y eran grupos muy, muy numerosos a los cuales el Señor Jesucristo se apareció. Y yo pregunto, ¿qué hace que nosotros en nuestras pruebas, en nuestro día a día, pasemos o podamos pasar de esa duda o desconfianza como la que tenían los discípulos a tener confianza en Dios y en sus propósitos? ¿Qué necesitamos? Los discípulos necesitaron ver al Señor Jesucristo resucitado, pero ¿y nosotros? Fe. Solo eso, fe. Estar tiempo con el Señor, ¿verdad? A lo mejor necesitamos ver al Señor Jesucristo, ellos lo vieron visualmente, nosotros necesitamos verle a través de su palabra. Muchas veces tenemos esa desconfianza y lo que tenemos que hacer es recurrir a la fuente, recurrir a su palabra, y eso también nos puede dar esa fe que comentaba el hermano José. Lo que está claro que hubo un cambio, ¿verdad? Hubo un cambio en los discípulos. Me he quedado por allí con Ismenia. Marvin, ¿me puedes buscar? Mateo 26, versículo 56. Mateo 26, versículo 56. Los discípulos, cuando el Señor Jesucristo fue retenido, fue arrestado en el huerto de Getsemaní, ¿qué hicieron ellos? Versículo 56.
Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole quiero. Vemos ahí cómo ellos huyeron, cómo el apóstol Pedro cogió y le negó, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, pero después de la resurrección hubo un cambio total y radical en los discípulos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a ver ese cambio radical de esos discípulos timoratos, temerosos, que estaban ahí en el aposento alto, escondidos, ¿verdad?, sin salir por ningún sitio, con esas noticias funestas de la muerte del Señor Jesucristo, desorganizados, incapaces de continuar ese legado, ¿verdad?, esa instrucción que el Señor Jesucristo les había dado. Y vamos a ver ese cambio en la persona del apóstol Pedro. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el versículo 22 hasta el versículo 36. Versículo 22 hasta el versículo 36 en este mensaje del apóstol Pedro, pocos días o pocos momentos después de esa resurrección y de esa ascensión del Señor Jesucristo. Vamos por ahí, hermano, tu nombre, Osmel. Osmel, por favor, del 22, y luego continuamos con Paqui, Luis, Bea, del 22 al 36. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Osmel, vamos de uno en uno, seguimos 24, Paqui. Y Dios lo levantó sueltos los dolores del amor, por cuantos eran imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice, de él venía el Señor sieste delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se mozó a lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, seas pues decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Su sepulcro está por nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había curado, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que sea sentado en su trono. Interesante esa rápida resurrección de Cristo, a que su agua no puede tener y su perna viva gozo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David abrió los cielos, pero entonces dijo el Señor a mi Señor, quédate a mi diestra, Hasta que coja enemigos por estrado. o puede ser también de toda la casa de Israel, que Jesús Dios sea ellos Señor. Vemos aquí este mensaje poderoso, ¿verdad?, el apóstol Pedro en representación de los discípulos, ¿verdad? ¿Cuál es el foco de este mensaje? En una palabra. Resurrección, ¿verdad? Si lo podíamos resumir en una palabra, es una testificación, pero pone el foco, ¿verdad?, en la resurrección. Lo tenemos a partir versículo 32. Hace primero esa descripción, ahora veremos alguna cosa, pero el versículo 32 nos lo dice. A este Jesús, es decir, todo esto que yo he descrito previamente, resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos, ¿verdad? Vamos al versículo 22, primero para ver algún detalle aquí. Vemos el versículo 22 que ha leído Osmel antes, haciendo esa descripción del Señor Jesucristo, varón aprobado. Es decir, aquí vemos cómo el apóstol Pedro está afirmando que Dios había aprobado, ¿verdad?, el sacrificio. El Señor Jesucristo había aprobado a Jesús
como Mesías, aunque ya lo había hecho por diversos medios, lo dice versículo 22, con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros. Dios había probado al Señor Jesucristo, había probado al Señor Jesucristo como ese Mesías a través de esos hechos sobrenaturales. Además, versículo 23, vemos también cómo esto ya estaba preparado por Dios desde los tiempos de la eternidad, ¿verdad? A este entregado por la determinación y consejo y anticipado conocimiento de Dios. El Señor Jesucristo ya estaba predicho que iba a morir y que iba a resucitar y que esa muerte sería expiatoria para perdón de pecados de cada uno de nosotros. Luego vemos a continuación, versículos 25 al 28, está tomando un texto del Salmo 16. ¿Vale? Salmo 16, no sé quién ha sido el último en leer, por allí, no sé quién ha sido. ¿Ha sido Sandro? Jenny, por favor. ¿Me puedes buscar? Es que no te veo con la columna. Salmo 16, 8 al 11. Salmo 16, 8 al 11. Él se remitió al Antiguo Testamento Para acreditar, ¿verdad? Para decirle, oye, esto que está escrito por propio el rey David, ¿verdad? Pero les está haciendo una aclaración, además, que luego veremos sobre este texto. Lo tenemos ahí, Salmo 16, versículos 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque hasta mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Demostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Te dices de tu diestra para siempre. Y el apóstol Pedro está aclarando versículos siguientes, ¿verdad? De los versículos del 29 al 31, que esto que está escribiendo el rey David, evidentemente no se refiere a sí mismo. Apóstol Pedro está diciendo, versículo 29, varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Le faltó decir, y su sepulcro está ahí. Yo cuando estuve en Jerusalén tuve el privilegio de verlo, el sepulcro de David, que está allí todavía, en Jerusalén, ¿verdad? David no está hablando esto de sí mismo, ese es su sepulcro, sino está hablando esto, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. El verdadero significado de este salmo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y ahí el versículo 32, como hemos visto antes, el hecho de que Dios resucitó a Cristo demuestra la aprobación de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y fijaros el poder de este mensaje. Pasamos al siguiente punto, Mario, porfa. El poder de este mensaje, que ¿cuál fue la consecuencia inicial de ello? ¿Cuál creéis que fue la consecuencia inicial de este mensaje? Que se convirtieron, versículo 41, hermano José, por favor, ya que lo has dicho en el texto que estábamos, Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿verdad? Versículo 41, si luego continuamos más adelante, hablaremos de una cifra aún mayor. Ahora, viendo este sermón, viendo este mensaje que hace el apóstol Pedro, me había quedado ahí con Jenny. Rodrigo, por favor, ¿me puedes leer versículo 37? Porque aquí hay algo importante que dice el apóstol Pedro, que cuestiona o que les pregunta el apóstol Pedro a esa gente que estaba allí con ellos, a aquellos que habían crucificado al Señor Jesucristo y que ahora les tenía delante, los estaba encarando con poder. Pero es una pregunta que también nos hace a nosotros, a los que vivimos hoy en día, en el día 4, ¿no?, de enero del 2026. ¿Qué dice el versículo 37? Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermano, ¿qué debemos hacer? No, está ahí. Al oír todo esto, al oír este testimonio que había dado Pedro, les pregunta, o la gente allí se pregunta, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ellos estaban preguntando, ante esta declaración que ha hecho, ¿qué haremos? Es lo mismo que se puede preguntar cualquier persona, sabiendo, teniendo este testimonio del Señor Jesucristo, muerto, sepultado y resucitado al tercer día, ¿qué haremos? ¿Cómo responderemos cada uno de nosotros? Algunos ya hemos respondido, ¿verdad?, aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero esa pregunta es la que se puede hacer a cualquier persona cuando le damos testimonio. Ante esto que te estoy diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
¿verdad? Es importante. Y ante esto, vamos al siguiente punto. Dale el siguiente. Un segundito. Vamos al siguiente. Tenemos una gran verdad hasta ahí. Dime, hermano José. Aprovecha ahí con el 38 cuando dice arrepentidos y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está la respuesta de Pedro, ¿verdad? Ese es el texto en que cogen los unitarios para decir que lo bautizan en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre. Simplemente para editar. Bueno, luego más adelante vemos ahí cómo se bautizaba, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero digamos la respuesta a esa pregunta que hace Pedro, o que se hacen ahí en ese momento, perdón, la da Pedro, cuando dice, varones, hermanos, ellos se preguntan qué haremos, y Pedro ¿qué les dice? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Padre, o bueno, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo, luego vemos que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bueno, eso es otra historia. La respuesta a esa pregunta es arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Y ante esta resurrección que cambió para los discípulos muchas cosas, ¿vale? Tenemos, digamos, una doble vertiente, ¿vale? Una doble vertiente que vamos a ver ahora. Dale la primera, por favor. ¿Qué dijimos hace unas lecciones? Lección número 6, es decir, hace ya algunos meses, que era el discípulo. ¿Recordáis que estuvimos hablando de la enseñanza del discipulado? ¿Qué era el discípulo? Un aprendiz, pero el discípulo era un paso más, ¿verdad? Recordáis que estuvimos viendo como una serie de pasos, ¿verdad? Hasta llegar al punto de ese discípulo que era aquel que era capaz de ¿qué? De hacer lo que hace el maestro, ¿verdad? Es decir, de ponerse en la situación del maestro, de continuar la obra del maestro. Eso es lo que pasaron a ser ahora los apóstoles, verdaderos discípulos para tener la capacidad de continuar la obra del maestro, y a eso los encomendó, ¿verdad? El Señor Jesucristo en Mateo 28, Mateo 28, versículos 19 y 20, la gran comisión, ¿verdad? En la gran comisión, no sé si me puedes buscar por ahí, José, Mateo 28, 19 y 20, ya estuvimos hablando de ello también en ese momento. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vemos aquí, ¿verdad? Esa comisión que da el Señor Jesucristo, hasta lo que decía el hermano José, el propio Señor Jesucristo enseña que hay que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero hay que hacerles discípulos y enseñarles, ¿verdad? Y ante esta situación, ¿cuál es nuestra relación con el Señor Jesucristo ahora, habiendo resucitado y habiendo ascendido a los cielos? Vamos a verlo aquí. Tenemos una doble relación. La primera, hay que tener en cuenta que la resurrección es una doctrina en la cual el creyente debe creer. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Vamos a ir a 2 Corintios, el apóstol Pedro ha dicho, perdón, el apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, y vamos a estar ahí en los versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Me he quedado por ahí con José. Chema, por favor, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vamos al 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, vemos aquí versículo 14 en primer lugar para ver esta doctrina en la cual hay que creer, que nos está hablando de que ese amor de Cristo que nos constriñe, luego hablaremos de ello, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿verdad? Aquí, ¿qué está expresando el apóstol Pablo? Está hablando de esa muerte vicaria, ¿verdad? De esa muerte vicaria del Señor Jesucristo. Esta verdad está en el corazón, está en el centro de la doctrina de la salvación. Sabemos, hemos estado hablando y ya se ha expresado mucho, tanto a través de mensajes como la escuela dominical, como la ira de Dios contra el pecado requería ¿qué? La muerte, ¿verdad? La muerte como pago. El Señor Jesucristo recibió
toda esa ira y murió en lugar del pecador, quitando así la ira de Dios y satisfaciendo la justicia perfecta de Dios a través de ese sacrificio perfecto. Vemos aquí como que si uno murió, por tanto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero no nos podemos quedar simplemente en esa doctrina. Está claro que la Biblia enseña que la resurrección es una doctrina que como creyentes debemos de creer, sino debemos dar un paso más en esa relación en lo que respecta a la resurrección del Señor Jesucristo. Dale, Mario, por favor. Debe ser una motivación para vivir. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Versículo 14 que ha leído. ¿Qué nos dice aquí? Que el amor de Cristo, ¿qué le hacía? Le constreñía, ¿verdad? Es decir, le motivaba, pero era una motivación que le llevaba ¿a qué? A la acción. Esa motivación al servicio incansable, dice, porque el amor de Cristo nos constriña. El apóstol Pablo le constreñía, le motivaba a ese servicio incansable para la obra, ¿verdad? Como él dice, constriñe, como esa pasión que le lleva a la acción. ¿Y qué más nos dice el versículo 15? Que esa resurrección nos debe de llevar a qué más, que ha leído Chema, versículo 15. A que vivamos por él, pero previamente hay algo a que vivamos por él. A que ya no vivamos, ¿verdad? Para nosotros mismos, dice aquí, y por todos murió para que los que viven, es decir, nosotros, ya no vivamos ¿para quién? Para nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo nos está aquí enseñando cómo esa vida vieja que estaba centrada única y exclusivamente en nosotros se ha acabado y que el deseo de cada uno de nosotros debe ser vivir en justicia y en rectitud. Para los creyentes, la muerte en Cristo no es solo una muerte al pecado, es una vida nueva, es una vida en Cristo, ¿verdad? Una vida, como he dicho, de justicia y de rectitud. No sé quién está. Ana, que no te había visto con la columna. Búscame Romanos 6, 3 y 4, por favor. Romanos 6, 3 y 4. ¿O sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte en Dios? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Esa resurrección no es solo una muerte al pecado, es una resurrección a una vida nueva de rectitud y de justicia. Por lo tanto, vuelvo otra vez a ese mensaje del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 37, y a esa pregunta que se hicieron los que estaban allí congregados. Ante esto, ¿qué haremos? Arrepentirnos, por supuesto, como dice el texto, pero tenemos que tener esa motivación para vivir. Tenemos que vivir esa vida nueva, dejar esa vida vieja, dejar esa vida que estaba centrada en nosotros mismos para vivir esa vida nueva de rectitud, esa vida nueva de justicia, para resucitar, ¿verdad? Esa vida nueva que hemos leído ahora en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Ya tenemos al Señor Jesucristo resucitado y hemos visto esa relación, esa doctrina para creer, esa motivación para vivir. Y después de la resurrección, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Tenemos ahí a los discípulos. Habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Habían cogido y alguno podría haber metido su mano, ¿verdad?, en los agujeros en su costado. Se habían aparecido a muchos de ellos en distintas ocasiones y a pesar de ello tenemos a esos discípulos en el momento en el cual el Señor Jesucristo tiene esa última aparición para ascender a los cielos. Versículo 6, hermano Jesús, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6, hasta el 8, por favor. Hechos 1, versículos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo:
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos ahí en el momento de la ascensión, y aún en ese momento todavía los discípulos estaban cogiendo y estaban pensando que esa forma terrenal del Mesías era en este momento, ¿verdad? Hemos leído ahí versículo 6, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Que no les tocaba, ¿verdad?, saber eso en ese momento, y que les había dado una comisión que hemos leído antes ahí en Mateo 28, 19 y 20, pero además que les está diciendo ahí en el versículo 8 que ellos no estarían siendo como hasta ahora dirigidos visualmente por el Señor Jesucristo, pero estarían siendo dirigidos a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? A quien mandaría para darles poder, como hemos estado leyendo ahí en ese versículo 8. Además, el Señor Jesucristo iría al cielo para otra cosa más. ¿Para qué más? Interceder. Vamos ahí, de Yanira, ya que os he comentado Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Y aquí yo estoy con vosotros, es decir, yo voy al cielo, pero estaré con vosotros, intercederé también por vosotros. El Señor Jesucristo sabía que sin su guía, sin la guía del Espíritu Santo, para los apóstoles sería imposible llevar a cabo la tarea que vimos, o que está en el versículo anterior al que ha leído de Yanira, en el versículo 19, esa gran comisión. También les reveló que iba al cielo para hacer posible esa puerta abierta. Mario, por favor, búscame Hebreos 4:16, hermano Giovanni, Tobar, Hebreos 9:24. Hebreos 4:16, Hebreos 9:24, para tener esa puerta abierta ante el trono de gracia, ante el trono de Dios en momentos de necesidad. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos ahí en el versículo anterior, también nos está hablando el escritor de Hebreos de ese sumo sacerdote que no puede compadecerse, sino uno que fue tentado en todo, que es el Señor Jesucristo, pero sin pecado. Esa puerta abierta, esa intercesión que se realiza a través del Señor Jesucristo, a través del cual podemos ir, como ha leído Mario, confiadamente al trono de la gracia. Capítulo 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esa intercesión ante Dios del Señor Jesucristo. Él fue al cielo para tener esa intercesión no solo por los discípulos en ese momento, sino también por todos y cada uno de nosotros. Volvemos otra vez a Hechos de los Apóstoles, al texto ahí de la ascensión, donde nos habíamos quedado antes. Ya tenemos ahí a los discípulos, el Señor Jesucristo les ha dicho que les va a enviar a ese Consolador, que les va a enviar al Espíritu Santo, que les iba a dar poder. Pero además vemos ahí alguna otra cosa. Me había quedado aquí con Giovanni. William, por favor, vamos al versículo 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué están diciendo estos ángeles? Pues hay que dejar de ser contemplativos y entrar a la acción. Eso por supuesto, pero estamos viendo aquí en concreto, versículo 11, una promesa. Estamos viendo aquí una promesa, ¿verdad? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo un día volverá a la tierra de la misma forma en la cual ellos le vieron ascender al cielo, ¿verdad? Para establecer su reino. Él volverá a la tierra para establecer su reino. Así nos lo dicen las profecías. Vamos a buscarlas
Jacobo, por favor, Daniel 7:13. Lidia, Zacarías 14:4. Y Bianca me va a buscar Mateo 24:30. Mateo 24:30. Daniel 7:13, si lo tenemos. Miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Vemos ahí ese hijo del hombre, el Señor Jesucristo, que vendrá en las nubes de la misma manera que ascendió, así vendrá para establecer su reino. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. De la misma manera que el Señor Jesucristo ascendió ahí, ¿verdad? El monte de los olivos descenderá para establecer su reino. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Verán al Hijo del Hombre, ¿verdad?, venir sobre las nubes en los cielos con poder y gran gloria. Hay otros textos, esto ya son doctrinas escatológicas, ¿verdad?, de los hechos futuros que va a haber, no es el objeto de la lección, pero sí lo que tenemos que ver es que de la misma manera en que el Señor Jesucristo ascendió, tenemos esta promesa de que el Señor Jesucristo volverá en las nubes. Y vamos a terminar con un texto, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, en ese capítulo que está hablando de esa resurrección, ¿verdad?, de los muertos, de esa segunda venida del Señor Jesucristo. Al final de ese capítulo, vamos a leer ahí el versículo 58. Me he quedado con Natalia, por favor. Natalia, versículo 58 de 1 Corintios, capítulo 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vemos aquí ese resumen del capítulo que da el apóstol Pablo y que podíamos tenerlo también como conclusión o como resumen de esta lección. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Que tenemos, ¿qué? Victoria. Y eso es importante, ¿vale? Muy importante. Tenemos una tremenda victoria que el Señor Jesucristo ganó por nosotros a través de su sacrificio en la cruz, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Tenemos victoria. Y además de esa victoria nos lleva a lo que hemos hablado antes, a esa doctrina de la resurrección y a esa motivación para trabajar, sabiendo que si trabajamos para el Señor Jesucristo, ¿qué nos dice aquí el versículo 58? Que esa esperanza de la resurrección hace que todos los esfuerzos, que todos los sacrificios que nosotros hagamos por la obra del Señor valen la pena. Dice aquí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, que no es en vano, ¿verdad? Nuestro trabajo para el Señor, ninguna obra hecha para el Señor es desperdiciada a la luz de la gloria y de la recompensa eterna. Y debe de ser nuestra motivación, debe de ser nuestra conclusión de la lección que hemos estado viendo hoy y la semana pasada también. Esa resurrección que nos dio victoria, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, y esa resurrección que nos tiene que motivar para llevar una vida que sea agradable al Señor Jesucristo, una vida de trabajo, una vida donde seamos firmes y constantes, como dice aquí el apóstol Pablo, creciendo en la obra del Señor, no quedándonos estancados, no decir, bueno, yo sí acepto que el Señor Jesucristo es mi Salvador, ya soy salvo y ya mi trabajo se limita a sentarme en la silla, ¿verdad?, a escuchar lo que otros tienen para mí. No, el apóstol Pablo nos está exhortando ¿a qué? A crecer, a crecer. Ahí estaba Valeria, que dentro de 2 días hace 2 añitos, si Valeria no comiera, no crecería, ¿verdad? Pues nosotros igualmente, si no comemos espiritualmente, si no trabajamos espiritualmente, si no nos ejercitamos espiritualmente, al final iremos cada vez, ¿verdad?, menguando espiritualmente hablando, ¿vale? Igual que lo podemos hacer físicamente, lo haremos espiritualmente. Y nuestro incentivo debe ser que ese trabajo
que hacemos para el Señor no es en vano, sino que tendrá su recompensa. Igual no ahora en la tierra, pero sí seguro que en los cielos. ¿Vale? Terminamos aquí, no sé si tenéis alguna aportación o algún comentario. Hermano José. No, simplemente para acotar que la doctrina, la enseñanza de la resurrección es columna. Y baluarte de la verdad. Porque si los muertos en Cristo no resucitan, entonces ¿Vana es nuestra fe? resucitó y nuestra fe sería vana. Totalmente. Como dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios. Y somos los más dignos de conmiseración del mundo, ¿verdad? O sea que efectivamente, como hemos visto, es una doctrina para creer porque es fundamental dentro de la doctrina de la salvación, la doctrina de la resurrección, y también no quedarnos ahí en ese punto intelectual, doctrinal, de enseñanza, sino que nos sirva para ponernos en marcha, que sea una motivación en nuestro día a día para trabajar en la obra. ¿Alguna cosa más? Hans. Ahora que estábamos leyendo Hechos, podemos ver en Hechos cuando habla Gamaliel, porque, como usted menciona, el punto de inflexión es la resurrección. Incluso después que resucitan, los discípulos preguntan, ¿no? ¿Vas a restaurar el reino en este tiempo? Porque Gamaliel nos da unos detalles bastante interesantes, porque Gamaliel dice que en los tiempos de tal se ha levantado tal, se ha levantado tal. Ya habían personas que se habían autoproclamado en Cristo. Os lo leo, está si quieres verlo, está en Hechos, capítulo 5, versículo 34, que es después que están con Pedro y Juan, están ahí, dice, entonces levantándose con él en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. El 37, después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, antes ya se había levantado siempre gente y el pueblo entonces siempre estaba en la expectativa de que llegue Cristo y claro, los libere de los romanos. Pero esto nos da a entender también un poco la perspectiva de lo que sucedía en el pueblo de Israel en ese entonces. Sí, lo que pasa es que luego les dice en el versículo 39, les da la clave, que es que si esto al final no es verdad, va a coger y por sí solo se va a destruir. Ahora, ojo, si esto no es así, igual estamos peleando contra Dios, ¿verdad? Versículo 39, más si es de Dios no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios, ¿verdad? Es una advertencia muy clara hacia ellos. ¿Alguna cosa más? Nada más, pues terminamos aquí, 12:30 segundos.